Saludos a todas las amigas y amigos de Utopística. Bienvenido a su programa, auspiciado por la Biblioteca Jesús de Piñero de la Universidad del Este. En esta ocasión me complace compartir esta entrevista con el doctor Marcos Vélez Rivera. Bienvenido, Marcos. Saludos, doctor. Muchas gracias. El doctor Vélez Rivera es nuestro decano asociado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Este, y además en una fecha reciente fue designado como integrante de la Junta de Síndicos de la Escuela de Artes Plásticas y, según tengo entendido, como su vicepresidente. Correcto. Así que enhorabuena esa designación, buena suerte con ese proyecto. La Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico lo necesita. Muchas gracias. Pero antes de entrar en estos temas de política cultural, la Escuela de Artes Plásticas y la situación cultural del país, vamos a hablar en primer lugar de una publicación reciente del doctor Vélez Rivera bajo el título de Las ilustraciones de los libros para el pueblo de la División de Educación de la Comunidad y la Modernización de Puerto Rico en el periodo comprendido entre el 1949 y el 1964. Es un texto sumamente interesante con una mirada muy original a un tema muy particular de la interpretación de las imágenes y el uso de las imágenes para propósitos no solamente estéticos, sino de naturaleza social y de naturaleza política. Así que en ese sentido, este texto de las ilustraciones de los libros del pueblo se enmarca en un análisis que están también desarrollando otros estudiosos, otros investigadores del tema de los significados de las imágenes y su repercusión en la sociedad puertorriqueña en distintos periodos. Así que la primera pregunta obligada que yo siempre me hago y que se haría cualquiera de ustedes es ¿cómo es que se originó este interesante texto? Claro que sí, doctor. Bueno, en primer lugar, nuevamente, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y de poder compartir con todas las personas que nos están viendo pues mi investigación y los temas que en ella se contienen. Este texto sale de una experiencia bastante atrás en mi bachillerato. Y siempre cuento desde este momento porque es como yo llego a trabajar la DIVET con la División de Educación de la Comunidad. Cuando yo estaba trabajando en la biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, yo era estudiante asistente en la biblioteca y estaba haciendo uno de esos trabajos que nos toca hacer a los que hemos trabajado en bibliotecas, que es leer anaqueles, y uno va libro por libro. Y me topo con un anaquel que tenía unos libros que no estaban catalogados, y allí doy con una serie de folletos que yo hasta ese momento no había visto, y eran los folletos de la División de Educación de la Comunidad. Y en ese momento yo era un estudiante de Historia del Arte. Decido entonces comenzar a ver los libros, y cuando veo que los libros están excelentemente ilustrados y me doy cuenta que las ilustraciones son de Rafael Tufiño, Lorenzo Mar, Antonio Maldonado, Jack Delano, Irene Delano, bueno, todo lo que conocemos como la generación del 50, de la generación de artistas puertorriqueños del 50, pues yo sabía que estaba tocando algo que era importante y comencé a orientarme sobre el tema. Eso me llevó a hacer mi tesina de bachillerato, me llevó a trabajar mi tema de investigación en maestría y me llevó a hacer mi tesis doctoral. Así que podemos decir que me enamoré de la investigación porque me enamoré del tema como tal. Así que ahí es que comienza, y como mi formación original era en Historia del Arte, yo siempre me quedé dentro de la línea del arte y de las imágenes. Y cuando llego a estudiar historia, pues yo necesitaba hacer una reconciliación entre la metodología histórica, historiográfica, ¿no?, tradicional, y lo que yo había hecho como historiador del arte. Así que en ese sentido, pues encuentro el análisis de imágenes, utilizar la imagen como documento histórico, como un elemento muy afín a lo que eran mis intereses, y la DIVETCO se convierte en un
tema de investigación ideal para este tipo de análisis que yo quería hacer. El análisis de un texto comienza por el título. El título nos adelanta un poco la complejidad del texto. Y este título no es que sea largo, es que tiene 4 elementos que identifican su objetivo. Nos está hablando de las ilustraciones, de los libros del pueblo, de la división de educación de la comunidad y del tema de la modernización de Puerto Rico. Así que son 4 temas que van de la mano en esta investigación. Lo primero que tendríamos que preguntarnos, aquellos de ustedes que dirán, ¿y qué es eso de la división de educación de la comunidad? Porque el Departamento de Educación no tiene una división de educación de la comunidad, pero la tuvo en el pasado cuando no era Departamento de Educación y era Departamento de Instrucción. Y a mí me parece que debería de volver a tener una división de educación de la comunidad, en este caso no rural, sino urbana. Pero bueno, vamos a un poco a poner en perspectiva qué es esto de la división de educación de la comunidad. ¿Cuál fue su importancia? Destacaste los nombres de los artistas más reconocidos de la generación del 50, quienes estuvieron y participaron de estos proyectos. Vamos a hablar entonces de la división de educación de la comunidad. División de educación de la comunidad es como bien dijo, un proyecto que se genera dentro del Departamento de Instrucción Pública. Por eso es una división, que es la División de Educación de la Comunidad del Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico. Pero para nosotros poder explicar la División de Educación de la Comunidad hay que ir antes de la División de Educación de la Comunidad en varias cosas. En primer lugar, la ley que origina la División de Educación de la Comunidad, la Ley 372 de 1949, establece que se va a heredar el presupuesto, los materiales, la maquinaria de lo que era la Comisión de Parques y Recreos Públicos. Y entonces hay que ver qué era esa Comisión de Parques y Recreos Públicos. Y era una comisión que se dedicaba a trabajar una educación, sí, al pueblo, pero trabajaba cine y trabajaba diferentes aspectos salubristas, buscando que la gente pudiera resolver problemas que ellos no sabían que tenían, como no lavarse las manos, como tomar agua contaminada, etcétera. Así que esta Comisión de Parques y Recreos tenía una función también social y cuando el gobernador Luis Muñoz Marín llega al poder como gobernador, decide entonces convertir aquello que era la Comisión de Parques y Recreos Públicos en la División de Educación de la Comunidad. Sin embargo, hay que entender que esta división y la Comisión de Parques y Recreos tiene un antecedente que no está aquí. Hay un antecedente que está en Estados Unidos. Cuando la administración Roosevelt, en medio de toda aquella década de la Gran Depresión de 1929 en adelante, empiezan a haber una serie de necesidades en la población. Ellos tenían en la Farm Security Administration una gente que iba y retrataban los diferentes campesinos y las escenas rurales, y tenían una división que tenía un componente muy parecido a lo que luego fue aquí la División de Educación de la Comunidad. Esta gente, Muñoz Marín cuando era senador los conoce, los contacta, igual su esposa y el propio Piñero, que es gobernador antes de Muñoz, también había tenido contacto, y a la vez el propio Piñero también hacía una labor de llevar cine a las comunidades, así que ya había como un ambiente, ¿no? Esta gente, Jack Delano, Edwin Roscam, que no son puertorriqueños, pero que pertenecen a esta administración allá en la administración de Franklin Delano Roosevelt, van a tener la función en un momento dado de llegar a Puerto Rico. Muñoz los conoce, establece relación con ellos y comienzan, desde que él está en el Senado, a trabajar la idea de cómo vamos a hacer que algo así se pueda crear en Puerto Rico. ¿Para qué? Pues para poder atender unas situaciones de tipo social, porque Muñoz tenía algo, me parece a mí, bastante claro, y es que el gobierno no iba a dar abastos para poder solucionar una serie de cosas
que eran una necesidad apremiante del pueblo, y que en lo que el gobierno lograba resolver esto, y esto es una máxima que se ha utilizado en muchas ocasiones por diferentes administraciones, si el gobierno no puede ayudarte, mira a ver cómo tú puedes ayudarte, ¿verdad? Entonces comienza la idea de cómo yo puedo trabajar con esta población adulta que tiene unas capacidades y que tiene unas necesidades, y cómo yo utilizo esas capacidades para atender esas necesidades antes de que el gobierno llegue. Para poner ejemplos prácticos, yo necesito, esta comunidad X tiene un problema con el puente roto que los ayuda a llegar a la escuela. Pues claro, cualquier persona hoy día diría, pues el gobierno tiene la responsabilidad de reconstruir el puente, y eso no está mal, pero el gobierno, a través de la División de Educación de la Comunidad, le quería decir a la gente: ¿cuántos carpinteros hay aquí en esta comunidad? Vemos 7 carpinteros. O sea, ustedes y tienen escombros y madera y tienen materiales cercanos. Sí, mira, los tenemos. Pues si ustedes tienen las capacidades y tienen los materiales, lo que necesitan es unirse, organizarse y resolver ese problema. Algo que me parece importante destacar para poder entender el contexto y el valor de la división es recordar que Puerto Rico entre el 1898 y el 1900 no tuvo una política cultural, porque Puerto Rico se rigió por órdenes militares. Entre el año 1900 y el año 1940 tampoco tuvo una clara política cultural, aunque hasta el 1917 desde la Cámara de Delegados se fueron aprobando una serie de medidas orientadas a la puertorriqueñización de la educación y de la cultura. Y posteriormente, cuando se aprobó la ley Jones, pues entonces ya el Senado también resulta ser electo y se amplía esto. 1940 es muy importante por lo que menciona el doctor Vélez, y es que entonces se crea este programa de parques y recreos públicos, que no solamente buscaba atender los vacíos de naturaleza educativa, sino también la recreación de naturaleza pública y en alguna medida la educación. La División de Educación de la Comunidad también tiene otro antecedente muy importante que lo recoge y lo ilustra Jack Delano en sus memorias, cuando él plantea que en una actividad en Fortaleza el gobernador y doña Inés se le acercan y le piden que sugiera crear un programa de educación de adultos distinto a lo que tenía el Departamento de Instrucción Pública en aquel momento, y de ahí es que surge. También hay otro elemento que destaca el doctor Vélez, y es ese acercamiento multidisciplinario al reto, porque no solamente eran los escritores, eran los dibujantes, era cine, era poesía, en toda esa gama. Hay otro tema que me gustaría que tocáramos, y es el tema de la ilustración. También hay otro antecedente, porque aunque sí hubo una gran influencia de las políticas del nuevo trato del presidente Franklin Delano Roosevelt, el concepto de los libros del pueblo viene de México, del gobierno de Vasconcelos, de la educación popular, y se recoge en Puerto Rico este proyecto. Todavía en los primeros años del Instituto de Cultura Puertorriqueña bajo Ricardo existía una colección de libros para el pueblo que se vendían a $1 cada uno. ¿Cuál era el propósito? No era levantar una editorial rica, era ¿cuál? Divulgar, educar. Así y eso es importante, disculpa que le interrumpa, porque esa influencia mexicana no solamente la vamos a ver en el concepto de los libros, sino la vamos a ver en la propia calidad gráfica, porque muchos de nuestros artistas fueron formados también allá en México, y hay una influencia gráfica del estilo de artistas gráficos. Pues entonces vamos a hablar un poco de los libros del pueblo y el tema de la ilustración, que es una de las principales aportaciones que hace esta investigación. Los libros para el pueblo, hay que entender que la Divedco tenía varios componentes. Y digo la Divedco, y es importante aclarar para las personas que nos están viendo, que tradicionalmente a la División de Educación de la Comunidad se le dice comúnmente la Divedco,
utilizando las primeras 2 letras de cada una de las palabras. Así que me voy a referir en muchas ocasiones a la DIVETCO, además porque ya lo tengo casi en piloto automático ese acrónimo, ¿verdad? La DIVETCO se componía de varias cosas. Tenía el libro, el folleto, que eran los libros para el pueblo. Tenía la película, que era la división de cine. Tenía una división editorial junto con los libros que trabajaba lo que eran los textos de los libros. Y entonces estaba el cartel, y esa obra en cartel era para anunciar la película, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba esto? Pues se anunciaba que a través del cartel se anunciaba que tal día iba a haber una película en esta comunidad. Y la película se llamaba X, ¿no? Una gota de agua, Los peloteros, cualquiera de estas películas. Entonces, ellos en ese día iban a ver la película y entonces luego se iba a repartir un libro, y ahí está el libro para el pueblo, que servía un poco como una ampliación del tema que trabajaba la película. O sea que la película quizás era el tema central en esa actividad, pero el libro servía para explicar. Y entonces cuando uno encuentra, va a haber muchos libros que están relacionados con películas específicas. Y ahí vemos los 3 elementos. El cartel anuncia, la película es la actividad de ese día, y entonces la discusión del libro. ¿Cómo se discutía el libro? Pues se discutía en lo que ellos llamaban un círculo democrático. Y eso lo podemos discutir después, pero se sentaban en un círculo, y entonces en este círculo democrático se discutía el libro. ¿Cómo estaba hecho este libro? Pues este libro tenía, depende qué tipo de libro sea, porque hay varios tipos de libros. Estaban los almanaques, que eran una especie de libro bastante útil para el campesino que sembraba, que tenía todas las lunas y diferentes cosas, y a la vez tenía este componente de santoral muchas veces, para que la gente también tuviera las fechas y el santo de ese día. Y sabes que pues muchas ocasiones pues eso se usaba para ponerle el nombre al niño que nacía. Pero más allá de eso, y saber que se celebraba, ¿verdad?, ese santo, esos libros tenían temas particulares sobre la familia, sobre la comida, sobre la salubridad, etcétera. Y entonces estaba el otro tipo de libro, que era un libro más temático, y vamos a trabajar la familia, o vamos a trabajar los alimentos para su familia, vamos a trabajar la emigración, vamos a trabajar los derechos del hombre. Y ese libro iba a trabajar solamente ese tema, y contenía una serie de artículos, o poesía, o cuentos, y a esos artículos, y a esos cuentos, y a esas poesías los acompañaban ilustraciones. Las ilustraciones eran ilustraciones hechas para estos libros. Y es importante decir eso, porque la razón por la cual yo me dedico a trabajar estas ilustraciones es que muchas de ellas no se van a encontrar en ningún otro sitio, prácticamente la mayoría que no sea ahí. Y cuando nosotros vamos a ver las retrospectivas de muchos de estos artistas, se obvian en muchas ocasiones las ilustraciones contenidas ahí, porque a veces ni se sabe que ellos fueron los que la hicieron. Sabemos que trabajaron 5 artistas en ese libro, y podemos identificar a muchas de esas obras por los estilos, pero quizás concretamente decir esta es de Tufiño o esta es de Omar, a veces es un poco más difícil. Pero es importante saber... Sin obviar la calidad. Porque cuando completamente. mencionas que en la retrospectiva se obvian esas ilustraciones, lo que estamos planteando es que esas ilustraciones eran de primera calidad. Que merecen estar en una retrospectiva. Exactamente. Y en ese sentido, vamos a ver que muchas de estas ilustraciones tienen, como dicen, una gran calidad, y están atadas al texto. O sea, son ilustraciones que van en concordancia con el texto, pero que a la vez podrían subsistir solas. Claro. ¿Verdad? Así que la importancia de la ilustración en estos libros es que, en primer lugar, es una ilustración de gran calidad. En segundo lugar, es una ilustración que, aunque va en función de un texto, no disminuye la posibilidad de ser interpretada por sí misma. Y es algo que quiero destacar, porque en muchas ocasiones nosotros le disminuimos importancia a las imágenes ilustrativas, porque
se sienten como un apoyo del texto, y esto lo podemos ver bien fácilmente cuando nosotros vamos a analizar un libro de historia. Todos los libros de historia, textos de historia, tienen un montón de ilustraciones que nadie le presta atención, porque son apoyo al texto, ilustraciones, fotos, pero nadie considera esas fotos como algo en sí mismo importante, sino que estoy leyendo sobre la Gran Depresión y hay una foto sobre unos puertorriqueños buscando trabajo en una fila, pero no es algo importante para nosotros, no se destaca. Eso no pasa con los libros para el pueblo. Uno tiene que detenerse a mirar las ilustraciones, porque en muchas ocasiones las ilustraciones son más llamativas a primera instancia que el propio texto. Y el mensaje que lleva la imagen es mucho más importante que el texto, y eso nos lleva entonces al otro punto de ese título largo, que sería entonces el tema de la modernización de Puerto Rico y su relación con las ilustraciones. Y esto de la modernización hay que explicarlo, porque todavía estamos hablando de lo moderno, y lo moderno tiene más de medio milenio. Sí. Ya se habla de lo postmoderno, y lo postmoderno entendido como lo que finalizó hacia la terminación de la década de los 90, sí. Y se le llama postmoderno porque no se sabe qué es lo que viene luego, y el post es el prefijo que lo resuelve todo. Sí. Lo que viene antes de, nadie sabe, estamos en un tránsito. Pero la modernización de Puerto Rico, en términos de, como si fuese visto como un problema histórico, tiene unas características muy importantes, y esos propósitos y esas características se van a reflejar también en las imágenes que se presentan en los libros del pueblo, y me parece que esa es otra de las aportaciones significativas que hace este texto. Sí, a mí me gustaría... Hay algo que yo hago al inicio del libro, ¿no? Y es tratar de buscar, hacer un poco una arqueología de este término de la modernización en Puerto Rico. Porque ciertamente cuando nosotros vemos lo que ha pasado en la historia de Puerto Rico, nos vamos a dar cuenta que la modernización se trabaja en diversos enclaves, depende de lo que estemos hablando. Y, por ejemplo, el siglo XIX tuvo un periodo de modernidad y a la vez, digamos, de una modernización de algunos aspectos influenciados por la revolución industrial y por diferentes aspectos que empezaron a llegar a Puerto Rico. Llegó la locomotora, llegaron diferentes cosas y entonces hay una influencia literaria que llamamos modernidad, y entonces empezamos a tener que diferenciar lo que es modernidad, lo que es modernización, lo que es modernismo. Y aunque puedan parecer términos que quieran decir lo mismo, no dicen lo mismo ni significa lo mismo. En ese sentido, una de las cosas que yo intento hacer es hacer una arqueología de ese término, buscando qué significa la modernización, pero a la vez qué es la modernización en sí misma en mi investigación. Para eso yo decidí primero definir que estoy hablando de la modernización comprendida entre los años 40, 50, especialmente, ¿verdad? Esos 20 años. Hay un contexto muy particular, sí, de esa definición y esa aplicación de modernización. Sí. Entre el 49 y el 64. Claro, y que no me lo invento yo, que libros, por ejemplo, como el de Henry Wells. Ese es el clásico. Es inevitable uno llegar a él, porque aunque pues es un libro que se escribió hace muchos años, si uno quiere hablar de este periodo de modernización, tienes que llegar a Henry Wells, a hablar sobre la modernización de Puerto Rico y ver cómo ellos mismos en su época se sentían que estaban modernizando el país. Y eso es bien importante porque es una autoconciencia de que estamos haciendo algo distinto. Ese tema y esa precisión es sumamente importante porque lamentablemente el desconocimiento sobre nuestra historia termina caricaturizando el pasado.
Si nosotros vamos a entender el tema de la modernidad o la modernización en ese periodo del 49 al 64, tendríamos que recordar que Puerto Rico durante la primera parte del siglo XX fue realmente una sociedad agraria, sí, dominada económica y políticamente por corporaciones azucareras ausentistas, por gobiernos presidencialistas, gobiernos cuyos gobernadores designados directamente por el presidente de los Estados Unidos, y ahí radicaba el poder político y el poder correcto, económico, y Puerto Rico estaba al margen de esa autoridad. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los populismos que se desarrollan en la Segunda Guerra Mundial, y el populismo entendido como la lucha de esos sectores urbanos, nuevos sectores obreros, empresariales, universitarios, que confrontan ese mundo del latifundio, de la producción agraria, también se reflejan en Puerto Rico. Y correcto, ahí es que nosotros entramos en el periodo que el doctor Vélez Rivera está estudiando, pero hay que comprenderlo bien para sí, poder entender la importancia no solamente de la creación de la División de Educación de la Comunidad, sino de su programa de los libros del pueblo, y otra parte que me parece que de las aportaciones más significativas del texto, cómo se trabajan las imágenes y los mensajes y las orientaciones que hay detrás de las imágenes. Para eso yo quisiera compartirles a las personas que nos están viendo lo que yo definí como modernización para efectos de mi investigación. Yo defino la modernización en 5 puntos principales. En primer lugar, un proyecto de gobierno de gran inversión de capital. Hay gran inversión de capital tanto del gobierno específicamente en un momento dado invirtiendo en la industria manufacturera, etcétera, trabajando en la idea de sustitución de importaciones a principios de la década de los 40, y luego de eso invitando esa inversión extranjera de capital para que se establezca en la isla. Eso, perdona que te interrumpa, pero eso es importante precisarlo. En Puerto Rico, durante la guerra, el periodo reformista lo que desarrolló fue un proyecto de capitalismo de Estado. Sí, el Estado sí, fue el que invirtió en la transformación económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la oleada anticomunista de la Guerra Fría, entonces eso estuvo mal visto, y entonces comienza la primera gran privatización en Puerto Rico, que en gran medida fue prácticamente un retroceso, y Operación Manos a la Obra, sí, que no desarrolló Puerto Rico. Operación Manos a la Obra debemos de considerarla con un proyecto desarrollista, que es otra cosa completamente distinta. Correcto. Porque su resultado no puede apuntar a que Puerto Rico es un país desarrollado. Sí, ¿no lo ves? No podemos, nos podríamos quedar en ese tema. No, ese no es el propósito. Pero es interesante. Pero es importante para entender el contexto. Es importante, sí, porque por ejemplo, esto del capitalismo de Estado que establece Puerto Rico, pocas veces es relacionado, o es analizado como lo que fue. O sea, si hoy día el gobierno decidiera que va a empezar a fabricar él mismo cemento, que el gobierno mismo va a empezar a fabricar el aluminio que haga falta para X y Y, o los materiales principales para... Rápidamente alguien alzaría la mano y diría, eso se parece mucho a un gobierno socialista, estás tratando de quitarle esa función a la empresa privada. Lo que deben de entender las amigas y los amigos que nos están observando en este programa, que ese debate es el debate contemporáneo, y ese debate comenzó precisamente a partir de la elección en el 32 de Roosevelt, sí, y el programa de El Nuevo Trato, donde
el gobierno de Roosevelt plantea el Estado tiene que invertir en la incentivación económica de la sociedad porque los intereses privados tienen otra orientación. Y ese debate es el debate de los Estados Unidos al presente, es el debate entre republicanos y demócratas, y es lo que hay detrás de un personaje tan particularmente caricaturesco como es Donald Trump. Sí. Pero es un asunto sumamente importante que a veces pasa desapercibido en la Y que para ponerle conversación. un detalle final sobre ese punto y seguir al próximo, es que no podemos perder de perspectiva que lo que pasó aquí, como bien destaca, había pasado en Estados Unidos a partir de 32 con Roosevelt, que es el que decide establecer muchas de estas políticas donde el gobierno decide poner dinero directamente, a veces en el bolsillo de la gente. En Puerto Rico, cuando se desarrolla esto, hay un personaje que es Rexford Tugwell, que había trabajado directamente con aquella política, y nada es casualidad. A veces nosotros pensamos que aquí, o sea, tendemos a analizar las cosas que pasan en el país como si fuéramos nosotros los que nos las inventamos, y en realidad estamos influenciados por muchas cosas que están pasando a nivel mundial. Debemos de recordar, y aquellos que son más jóvenes, quizás en algún momento oyeron a sus abuelitas y sus abuelitos hablar de la prera y la pra. Correcto. Todavía se habla de la prera. Y se habla de la prera y de la pra y prera y pra, y eso hay que explicar qué era eso. Porque la Puerto Rico Recovery Administration estaba orientada principalmente a atender las necesidades inmediatas, el hambre, el trabajo, la desesperanza. Y la Puerto Rico Reconstruction Administration era para transformar la economía de Puerto Rico. Y tú mencionaste el cemento, pero también todo lo que tuvo que ver con la creación de las fuentes fluviales para la electrificación del país. El desarrollo de los sectores gubernamentales. La obra de Tocqueville fue clave, pero a Tocqueville hay que mirarlo también con mucho cuidado porque él tuvo muchos roles en la política puertorriqueña. Correcto. Pero vean ustedes lo interesante que resulta ser el periodo y cómo estos artistas van a recoger esa complejidad y cuál es el mensaje que le van a llevar. Voy a compartir los otros puntos para que veamos por qué es importante que discutamos esto. Estamos en segundo en el lugar, tema de la modernización. La definición. Sí, un proyecto de justicia social, que es otra de esas funciones que trató de establecer este periodo y el gobierno que estaba a cargo. Democratización de los procesos, tratando de mirar cómo se podía democratizar los procesos, y ahorita definimos un poco bien a qué nos referimos con eso de democratización. Un establecimiento de un nuevo estatus político ya a partir de la década del 50 con el gobierno de Muñoz Marín, estableciendo la importancia de crear un nuevo estatus político y importante que yo no estoy diciendo resolver la situación del estatus de Puerto Rico, porque hoy día con promesa esto cobra una importancia mayor, pero sí la idea era poder establecer un nuevo paradigma, y yo creo que sí se estableció un nuevo paradigma, aunque no haya sido una solución, pero fue un nuevo paradigma que estableció una serie de tendencias a partir de eso y de ideologías a partir de eso, ¿no? Ahora, hay que contextualizar brevemente un comentario. Claro que sí. Hay que contextualizar esa transformación de la condición política del territorio precisamente por el auge a partir de 1945 de la Guerra Fría. Correcto. Y una militarización aún mayor de Puerto Rico. Y eso tenemos que entenderlo. Gracias. Y hasta que no lo comprendamos de una manera cabal a partir de lo que se sabe de la historia, vamos a seguir repitiendo una serie de mitos que no tienen nada que ver con la realidad política. Y esa Guerra Fría y esa militarización hizo, y esa idea de un nuevo estatus y de un nuevo país, hizo que entonces fuera necesario el quinto punto que yo defino, que es la renovación de la cultura. Exacto. Ahí llegamos a esto. Porque la renovación de la cultura no es una idea que sale
simplemente por la necesidad de tener cultura, No. sino porque lo que se está haciendo a nivel económico, lo que se está haciendo a nivel político, lo que se está haciendo a nivel social, necesitaba de una argumentación cultural y de todo un contexto cultural que le pudiera dar sentido y que pudiera a la vez comunicar unas cosas que quizás desde la tribuna política no se pueden comunicar tan fácil. Y ahí llega entonces la Dibetco, que va a ser un elemento que le cae en las manos a gente muchas veces analfabeta, que no tienen destrezas de lectura, que lo que saben en muchas ocasiones es escribir la X para firmar. Y entonces le llegan unos libros altamente ilustrados para comunicarle unos mensajes que están explicando unas cosas que los puertorriqueños están viendo y que están siendo afectados por ellos. Y entonces estos libros van a llegar a permanecer en sus casas, a dialogarse entre vecinos y en muchas ocasiones a poder explicar cosas que ellos están viendo que nos están hablando de un estatus político, están viendo que están llegando muchas fábricas de Estados Unidos, están viendo que están pasando unas cosas a nivel político, hay unas luchas entre nacionalistas, entre los que promulgan este nuevo país y este nuevo estatus. O sea, están pasando muchas cosas y entonces el gobierno le da estos libros a la gente y le explica las cosas desde la perspectiva del gobierno, claro está, pero se las explica a través de muchas ilustraciones que podemos leer, y es parte de lo que yo hago en esta investigación, que es leer esas ilustraciones. Y digo leer porque, y ahí podemos entrar a la parte, ¿no?, de cómo la gente lo interpreta. Es poco común nosotros hablar de leer imágenes, pero las imágenes se leen. De hecho, lo que yo hago en este libro y lo que hacen muchos colegas con las imágenes es leer imágenes. Y entendemos que las imágenes se leen porque pues partimos de la premisa de que la lectura no es un ejercicio de decodificación solamente de letras. Literal, no lo es. Es que nosotros leemos muchas otras cosas, y en este caso leemos imágenes que comunican unas cosas por la manera en que están ilustradas y cómo se organizan esos elementos dentro de la imagen, y que aunque el que lo está recibiendo no está haciendo un análisis profundo y diciendo, caramba, me han puesto a este en primer plano y a lo otro me lo pusieron en primer plano, de todas maneras está recibiendo ese mensaje para que lo que se organizó de esa manera sea efectivo a la hora de yo procesarlo. Y ahí es donde es importante, porque esa es la función principal que tienen estas imágenes. Llegan a manos de gente que, si yo no sé leer las letras, yo voy a ir a lo otro que yo sé hacer, que es mirar imágenes, y esas también las voy a leer. Y eso fue lo que hizo la gente. Hay tres elementos que están vinculados a esa lectura de la imagen que se trabajan en el texto, y que es la visión que comunican del campesino, contrastada con la visión que se comunica del hombre y la mujer urbano, y eso vinculado a una redefinición de lo que es la puertorriqueñidad en esta nueva etapa de la modernidad. Las imágenes parecen muy lineales y muy sencillas, pero como dice y plantea el doctor Vélez, hay una gran complejidad en términos de la selección de la imagen a partir de lo que se quiere comunicar, cómo se ve al campesino, cómo se ve la mujer y el hombre urbano dentro de esa nueva modernidad. Hay varias puertorriqueña. cosas, sí, eso es bien importante, porque una de las cosas que hace la División de Educación de la Comunidad, y lo hace con las películas y lo hace con las ilustraciones, y algo que no hemos dicho, muchos de los cuentos que se publican aquí, que están escritos por René Marqué, por esta generación de escritores también de esa época, asignan roles, justifican roles o explican roles. Y cuando hablo de que asignan, explican o justifican roles, es que vamos a ver, por ejemplo, a la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Y cómo se ilustra esta mujer?
¿quién es el hombre? ¿Es el hombre trabajador? ¿Es el hombre campesino? ¿Es el hombre campesino que trabaja muchas veces en la caña? Ya vamos viendo que esto está definiendo unas cosas. Claro, va a tratar de definir lo que es el puertorriqueño, y esto es bien importante, porque nosotros somos herederos de estas definiciones. Y yo hablaba con un grupo el otro día y conversábamos que lo que para nosotros es obvio, y tú le preguntas a cualquier puertorriqueño, ¿y qué es el puertorriqueño? Te va a decir, pues el puertorriqueño es la mezcla de 3 razas, del español, del indio y del africano. Y uno piensa que eso es algo que se viene diciendo desde hace 500 años. No, eso comienza en esta época, cuando se comienza a utilizar las investigaciones arqueológicas que antropológicas, y empezamos entonces a explicar, pues, qué es el puertorriqueño. Y en estos libros vamos a ver cómo está esa ilustración que luego utilizó el Instituto de Cultura como parte de su logo, que es aquel Puerto Rico con el indio, el español y el africano, tratándonos de decir que nosotros somos esa mezcla de razas, somos como un producto de una mezcla de razas. Un mestizaje que no es solamente de Puerto Rico, es de prácticamente toda la cuenca del Caribe. Y dentro de la cuenca del Caribe principalmente las Antillas. De acuerdo. Y entonces va a tratar de explicar la puertorriqueñidad. ¿Cómo? Primero, como el producto de una mezcla de razas. Segundo lugar, lo puertorriqueño tiene mucho que ver con el campo, con el campesinado, con el jíbaro. No podemos olvidar que el partido de gobierno, que es el Partido Popular Democrático, decidía hace 10 años antes de fundar la Divetco que el logo de su institución iba a ser un campesino. El jíbaro con la pava, con el sombrerito del campo, claro, el hombre, porque era ese símbolo del hombre trabajador del campo, y se romantiza el campo. Se pone el campo como un escenario ideal que no donde lo era. que no lo era para nada. Para nada. Allí estaba el sufrimiento de la gente, el hambre de la gente, la explotación. Cruel. Pero el campo se convierte en un ideal de lo puertorriqueño. ¿Por qué? Muñoz para esa época, y una de las cosas que yo hago es empezar a relacionar esas ilustraciones con discursos del gobernador y con elementos de legislación que se estaba aprobando. Uno empieza a ver en la Divetco el campo, en un momento donde está el desarrollismo urbano, el desarrollismo de las industrias extranjeras, y que sabemos que el campo aquel y la agricultura aquel que tanto se exaltaba aquí, iba así en declive avanzado, y que 10 años después, la década de los 60, prácticamente la mitad de la gente que trabajaba en el campo ya no trabajaba en el campo. Y Puerto Rico se estaba convirtiendo de una economía agraria a una economía industrial, y de un país de campesino, rural, a un país urbano. Entonces, ¿por qué deciden insistir en esa iconografía campesina? Pues porque hay una idealización, y porque el puertorriqueño es eso también. Claro, para nosotros hoy es bien lógico, y uno sabe que mucha gente, cuando va a referirse al puertorriqueño, se refiere al jíbaro, se refiere al campo, a esa escena campesina de la casita de madera, pero como decíamos, es romantizarlo, porque no era así. O sea, había mucho dolor en medio de eso, pero el gobernador Muñoz Marín había establecido en un momento dado que había que conservar lo bueno que pasaba ahí mientras íbamos avanzando a lo próximo. Así que hay un mensaje de que aquello que pasaba en el campo era bueno por quienes eran los que estaban allí y lo que imprimían en ese espacio. Así que el campesino es lo puertorriqueño también. A la vez se construye una imagen de un hombre que, como le digo, trabajaba en el campo, así que está atado a la tierra. La tierra es un elemento principal, y la mujer es un elemento importante en la sociedad como madre, como esposa. El trabajador
es el hombre. Hay un libro de la división que se llama Las manos del hombre. Hoy día, para ser políticamente correcto, hubiéramos puesto de título Las manos del hombre y la mujer. Pero era las manos del hombre. La mujer aparece en ilustraciones haciendo café, preparando leche, atendiendo a los niños, siendo el ama de casa que era. Sin embargo, se le da un rol bien importante a la mujer. O sea que el puertorriqueño es una familia compuesta entre un hombre y una mujer en el campo, producto de la mezcla de raza. Y bien importante, quizás para finalizar con esa idea de lo que es ese puertorriqueño, según las ilustraciones de la Divetco, es un hombre pacífico, que entiende que lo que está pasando en el gobierno es lo correcto y que va a estar contrapuesto a cualquier elemento bélico, nacionalista, que no está visto dentro de ese concepto de puertorriqueñidad que yo acabo de definir. Y es importante porque van a haber muchos libros que constantemente hacen referencia a lo que es el nacionalismo malo y el nacionalismo bueno. ¿Y cuál es el malo y cuál es el malo y cuál es el bueno? Bueno, pues el bueno es el que estaba estableciendo el gobierno, ¿no? Un énfasis en la puertorriqueñidad, un énfasis en lo que es el puertorriqueño, que no esté atado de ninguna manera a estatus político, porque en ninguna de las concepciones hay una idea de que para ser puertorriqueño yo necesito ser independiente. No, para ser puertorriqueño yo lo que necesito es saber dónde está mi pasado. Mi pasado está en el indio, el español, el africano, que en sí mismo es un concepto colonial, y mi pasado está en el campo, en esa escena rural, y mi pasado está en la familia, en los buenos valores de esa familia. Para dejar claro qué es lo bueno y qué es lo malo, en ese momento el concepto del nacionalismo malo era el nacionalismo político, rechazado por el Partido Popular, y el nacionalismo bueno era el cultural, apoyado por el Partido Popular. Y que para definir eso muy hábilmente, la Divetco utiliza los conceptos nacionalistas de los nazis y Hitler, que estaban bien frescos en la mente de la gente, y todos los desastres que causaron aquellos nacionalismos a ultranza de decir, pues yo soy esto y quiero salir de lo demás, y empiezan de una manera bien hábil a atar una cosa con la otra, ¿no? Y tratar de entonces demonizar todo lo que no fuera lo que el gobierno estaba diciendo. Pero hay que entender también que más allá de esa manipulación, porque obviamente esa definición y proyección del nacionalismo malo es una manipulación contraria a la historia, porque en el siglo XX el primer proceso de descolonización a nivel mundial comienza a partir del fines de la Primera Guerra Mundial, y a final de la Segunda Guerra Mundial, con la práctica destrucción de los imperios europeos, entonces es que la gran mayoría de la humanidad comienza a reclamar la independencia como un derecho fundamental. Ya para los primeros años de la posguerra se crea la Organización de las Naciones Unidas, y todo este reclamo de transformación no alineado, ¿verdad? Los países del tercer mundo diciendo ni con el capitalismo estadounidense, ni con el socialismo de la Unión Soviética, nosotros queremos una tercera vía. Pero esa otra visión del nacionalismo en Puerto Rico no se presenta, porque está en gran medida matizada por la reacción del Partido Nacionalista, la persecución que está sujeta desde la década del 30, y obviamente esto ha tenido una consecuencia enorme, incluso hasta nuestro presente. Yo creo que los temas que hemos mencionado, que se recogen muy bien en este texto, representan una aportación significativa, no solamente al conocimiento del tema del periodo histórico de la modernización,
a la construcción o al desarrollo de instituciones de promoción de la cultura, sus proyectos más emblemáticos y el análisis particular. Pero yo quisiera aprovechar el tiempo que nos queda en el tema de la cultura en Puerto Rico, aprovechando que otra de las funciones que desarrolla el doctor Vélez en este momento es en una junta de directores de una institución sumamente importante en Puerto Rico, que es la Escuela de Artes Plásticas. Nosotros vivimos en Puerto Rico momentos muy complejos, momentos que aquellos que entendemos algo de la historia sabemos que van a ser momentos coyunturales que van a dar paso a unas nuevas etapas. Por lo tanto, hay que sembrar lo mejor que podamos sembrar en la etapa difícil. Y el tema de la cultura es uno de esos elementos que hay que defender. Y hay que defenderlo por la ignorancia que hay sobre su valor. Para muchos, la cultura en una situación como la actual no tiene ningún valor. Para el resto del mundo, la cultura es, en primer lugar, un derecho humano fundamental. Un derecho humano fundamental de los pueblos y los individuos. A nivel internacional se reconoce el valor de la cultura en términos de la aportación económica. Y en los pasados años se desarrolló un estudio sumamente complejo que a mí me parece que una de las aportaciones más significativas fue poder identificar la aportación económica de la cultura a la economía de Puerto Rico. Y obviamente dejó claramente establecido que era un sector, no es de punta, pero un sector sumamente importante. Y en tercer lugar, nosotros no podemos hablar de educación si la educación no está vinculada con la cultura. Así que, dicho esto, como punto de partida, me gustaría que compartiera con las amigas y los amigos de Utopística cuál es su visión sobre la cultura en una coyuntura tan compleja como la actual, y en segundo lugar, cuál es el rol que tiene una institución tan importante como la Escuela de Artes Plásticas para la educación artística y para el disfrute estético de Puerto Rico. Yo creo, en primer lugar, no estamos para nada alejados de lo que hemos hablado de la División de Educación de la Comunidad. Un complemento. Y lo digo porque, ¿cuál es la importancia de la cultura en el contexto actual? Pues hemos hablado de lo importante que fue la cultura en un contexto muy similar en cuanto a lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? De crisis económica, de problemas sociales, en otras formas. Pero la cultura se convirtió en un elemento que comunicaba, en un elemento que ilustraba en el sentido de la palabra, más bien cuando hablamos ¿verdad? Cómo este contexto cultural sirve para darle una experiencia enriquecedora a la gente, porque cuando esta gente recibía los libros, estaban recibiendo arte de gran calidad de parte de artistas que eran los mejores. Ahora, hoy día nosotros tenemos un país que ha tenido la dificultad de tener una crisis económica, probablemente, si no es la peor en su historia, debe estar bastante cercano a serla, con un problema político bastante grande, y la cultura debe ser ese elemento que sirva, en primer lugar, para reafirmar lo que nosotros somos, y no para necesariamente definirnos de una manera esquemática, sino para reafirmar que somos un país que tiene cultura. O sea, yo creo que el fomentar la cultura sirve en sí mismo como una reafirmación de que hay cultura, y si hay cultura, no hay duda que hay país. O sea, hay un elemento de profundidad, y no somos simplemente un grupo de personas que conviven en un lugar, sino somos un grupo de personas
que comparten unos elementos ideológicos y sociales más allá, y eso se ha logrado entonces formar dentro de experiencias culturales como lo es el arte, como lo es la música, el teatro, etcétera. Así que yo creo que la cultura es muy importante hoy día, pero a la vez, entonces ya yendo un poco más específico a lo que es el arte, las artes plásticas, las artes visuales, es muy importante porque yo creo que ahí se logran comunicar cosas y decir cosas que en otros contextos no se puede. Y lo explico de esta manera rápidamente, ¿no? Hace poco yo tuve la oportunidad de llevar a unos estudiantes al Museo de Arte de Puerto Rico. Tuvimos la oportunidad ese día de ver que había una sala donde estaban exponiendo obras de la colección del Instituto de Cultura puertorriqueño. Y los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver las obras del Instituto de Cultura y luego pasar para ver la otra sala donde se presentan obras ya más contemporáneas de esa etapa posterior a nuestros artistas del siglo XIX y siglo XX. Y cuando fuimos al salón de clases luego a hacer la reflexión, uno podía percibir en estos estudiantes que nunca en su vida habían ido a un museo, que nunca en su vida habían tenido la oportunidad, pero que se sentían que estaban descubriendo algo que era de ellos también. Y la experiencia era, yo quiero llevar a mis hijos, yo quiero llevar, ¿por qué? Porque se sintieron que le habían comunicado unas cosas que no habían leído y que no habían visto en la televisión y que no habían visto en el cine, porque esto era de ellos y porque era una experiencia vista desde los ojos de alguien que tenía quizás una sensibilidad hacia unas cosas que ellos no tienen. Y ahí radica la importancia del artista. El artista es alguien que tiene la habilidad, digamos, de transmitir a través del arte unas cosas que otras personas no vieron, porque tiene una sensibilidad quizás distinta al resto de la población. La Escuela de Artes Plásticas, y debo decir que desde el año 2015 se llama la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, porque hay un elemento grande de diseño ahora mismo en la escuela. La Escuela de Artes Plásticas para mí es, en primer lugar, un patrimonio... Déjame interrumpir, porque esto fue una larga batalla entre Frances Bonnie Brenes y Lorenzo Omar. Sí. Porque cada uno quería una escuela radicalmente distinta. Sí. Omar una escuela de diseño y Fran una academia en toda ley. Pero como Puerto Rico no podía tener dos escuelas, pues entonces hubo que compartir, y este fue un proceso, un debate de esa comunidad artística por mucho tiempo hasta que llegó su momento y entonces el área de diseño pudo tener tiene su lugar, espacio. Incluso en el nombre, y la escuela tiene un gran componente de diseño desde la tradición de Lorenzo Omar hasta las cosas más contemporáneas, como lo es el diseño de moda, el diseño gráfico digital y las otras tendencias del diseño industrial, etcétera, que le ha dado una riqueza a la escuela, porque puede uno ver en una sola exposición pintura, escultura, un video, una pieza de ropa, una mesa o una silla, y no dejas de estar en un ambiente artístico. Es muy rico. La Escuela de Artes Plásticas para mí es un patrimonio del país, con todo lo que eso encierra. Yo creo que es una de las instituciones más importantes de este país, es una de las instituciones clave dentro del enclave cultural del país. Por mucho tiempo perteneció al Instituto de Cultura, ahora mismo se mantiene como una institución autónoma, relacionada, claro, al Instituto de Cultura y a todas las demás entidades culturales, pero la Escuela de Artes Plásticas es la institución educativa de arte más importante del país, y eso a nadie le debe quedar duda. Es la institución de educación superior, la única institución de educación superior dedicada exclusivamente al arte, donde se preparan profesionales en el arte. Ellos reciben un grado profesional en arte, así como hay estudiantes que van a estudiar un grado profesional en ingeniería, en arquitectura. Estos estudiantes reciben un grado profesional en arte y están formados por los mejores profesores de arte del país, sin disminuirle la importancia a los demás, sino que hay allí una gran tradición
cultural y artística. Así que la Escuela de Artes Plásticas, además, funge como un elemento social porque muchos de estos estudiantes que llegan ahí luego se convierten en los artistas que lideran las galerías, que lideran salas de museo y que van a convertirse muchos de ellos en maestros de arte y que van a ser pues, comunicadores muy importantes, y a veces la gente no sabe que quizás dentro de los medios está consumiendo material artístico producido por estudiantes egresados de la Escuela de Artes Plásticas. Así que hoy día juega un rol muy importante porque hace falta reafirmar nuestra identidad, nuestra cultura, en un momento donde quizás políticamente estamos en una de las peores indefiniciones de nuestra historia. Culturalmente necesitamos entonces encontrar esa, no tener esa ambigüedad que tenemos en esas otras áreas. ¿Por qué existe una escuela de artes plásticas, un conservatorio de música y un centro de estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe y no están vinculados a la Universidad de Puerto Rico? ¿Por qué tienen esa particularidad, esa personalidad y ese desarrollo distinto? Sí, yo creo que la clave está primeramente en decir que tanto que la UPR sí hay un componente de música, sí hay un componente artístico, hay un componente de historia y demás, pero estas otras instituciones todo su esfuerzo lo dedican a eso porque la Universidad de Puerto Rico no ha podido llenar ese espacio como institución educativa superior, y no porque no tenga la capacidad. Es que hay una orientación distinta que puede ser estética, de historia Correcto. del arte, y la Escuela de Artes Plásticas está orientada principalmente a la formación de los artistas. Y hay que explicar eso, quizás no me quiero poner técnico, pero para que lo entendamos de manera básica, un estudiante de la Universidad de Puerto Rico puede obtener un bachillerato en artes, en música, un bachillerato en artes, en artes visuales, pero un estudiante en el Conservatorio de Música o en la Escuela de Artes Plásticas, por ejemplo, va a tener un bachillerato en Bellas Artes. La diferencia es fundamental. Un bachillerato en Bellas Artes, lo que se le conoce en inglés como un BFA, un Bachelor of Fine Arts, más de la mitad del creditaje de su bachillerato es en arte. El componente de taller comprende más de la mitad de su experiencia académica, diferente a un bachillerato en artes regular. Tú tienes casi 100 créditos de ese bachillerato que tienen que ver con estudios generales, con estudios complementarios en humanidades, pero vas a tener una especialidad más corta. En artes plásticas tú eres un especialista en el arte. Tú vas a tener un componente general, pero vas a tener un componente medular de arte donde te van a preparar en historia del arte, te van a preparar en todas las disciplinas del arte, y luego te vas a especializar en tu área. Y eso, pues, solamente lo puede hacer una institución que se dedica exclusivamente a preparar artistas. Y en ese sentido, pues claro, la Universidad de Puerto Rico no puede llenar ese espacio, y el Estado ha creado un espacio adicional como lo es la Escuela de Artes Plásticas, como lo es el Conservatorio, y claro, otras instituciones hermanas como lo es el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que entonces se convierten en una escuela graduada que logran llenar un espacio otra vez que la Universidad Principal del Estado pues no ha llenado, y creo yo que no necesita llenar. Y esas instituciones ya tienen su espacio. Claro que sí. Se nos está terminando el tiempo, pero yo quiero hacerle una última pregunta que me parece que recoge en gran medida lo que hemos estado conversando, y es: ¿cuál es la visión de futuro sobre la educación y la cultura en Puerto Rico, particularmente dentro de la Escuela de Artes Plásticas, en ese rol de miembro de la Junta de Síndicos ante un reto tan complejo desde la perspectiva económica, la acreditación, la desesperanza, la confusión, ponerle orden y permitirle a la institución que haga lo que tiene que hacer? ¿Cuál sería la visión de futuro? Nosotros en la Junta de Directores de la Escuela de Artes Plásticas tenemos bien claro que tenemos que sumarnos a lo que ha sido el proyecto de la escuela, que es convertirse en la institución principal
de formación de artistas. La educación en arte no es algo que nosotros podamos simplemente despachar como algo pues que hacen aquellos que quieren utilizar esto como un hobby, ¿no? De menor importancia, de menor complejidad, no lo es. La Escuela de Artes Plásticas y la educación cultural en el país necesita ser, en estos momentos, necesita hacer una función mucho más fuerte y redoblar sus esfuerzos para que pueda tener un espacio mucho más cómodo. Me explico, ¿no? Nosotros no vemos la economía o la sociedad separado a lo que es el arte. Así que hay que lograr que dentro del país también se pueda ver el arte como parte del país, se pueda ver la cultura como parte del país y se pueda también sentar en la mesa la cultura cuando se va a analizar el desarrollo económico, cuando se va a analizar las cuestiones sociales y la cultura la no educación, es un entretenimiento. El turismo, hay toda una serie de aspectos, el desarrollo económico comunitario, hay tantos elementos donde la cultura tiene que tener una presencia. Lamentablemente hay una gran ignorancia sobre la importancia de la cultura dentro de la sociedad contemporánea. Y vemos muchas veces la cultura simplemente como un elemento de entretenimiento, de recreación, donde yo voy y miro y me entretengo, pero además de que puede tener una función para que la gente pueda recrearse y entretenerse en algunas cosas, esa no es la función principal de la cultura, porque la cultura es el alma de un país, ¿no? Y tiene todos esos elementos que confluyen para que pueda producirse esa identidad, esa voz importante y esa comunicación de elementos que de otra manera no surgirían. Y yo creo que nuestras instituciones educativas culturales tienen la función de convertirse hoy día en portavoces de lo que son nuestras bases culturales y diría yo hasta de poder salvar esa cultura del país que tan fácilmente se diluye en otras cosas. Y que dentro de nuestra ambigüedad política corre el riesgo de quedar relegada a una esquina como un elemento simplemente lúdico y de entretenimiento y más, y no tener una función principal como parte de la formación del puertorriqueño, y que todo puertorriqueño pueda sentirse que dentro de su fundamento está su cultura y que hay unas instituciones clave en esa formación. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Espero que en algún otro momento volvamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en la Escuela de Artes Plásticas y en el sector cultural. Amigas y amigos de Utopística, gracias por su sintonía. Nos veremos pronto. Muchas gracias.